Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor. Con todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos al Santo Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. Les comparto la primera lectura, Hechos de los Apóstoles 9:1-20. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traer encarcelados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías. Respondió él: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que él recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 116. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Les comparto el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo
Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué banquete, qué alimento es la palabra de Dios para nosotros, cómo nos conforta y nos señala el camino de la Pascua. La Pascua, el paso de Dios por en medio del pueblo liberándolo allá en Egipto. La Pascua, el paso del pueblo de la esclavitud a la libertad. Me ha llamado mucho la atención el relato de Hechos de los Apóstoles, testimoniando la conversión del apóstol Pablo, el que era perseguidor de los cristianos pasó a ser perseguido, evangelizador, y va a dar la vida por el camino que un día persiguió. De forma especial, este versículo donde dice: lo llevaron de la mano hasta Damasco. Estaba ciego, porque sus compañeros de viaje quedaron mudos de estupor. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Hermanos, esta es la realidad de muchos católicos, de muchos cristianos, de muchos seres humanos que creemos que estamos bien, que creemos estar vivos, pero estamos muertos, porque tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no oímos, tenemos pies y no caminamos. Eso es un muerto, que aunque tiene los ojos y pueden estar abiertos, ya no ve. Era la situación de Pablo. Esto lo expresa el evangelista Lucas ahí en Hechos de los Apóstoles para señalar qué era de la vida de Pablo antes del encuentro con Cristo. Era una espiritualidad que, cegada por muchos conocimientos de la palabra, muchos conocimientos de la época, una mente cegada por un corazón que no tiene compasión, sino que a todo el que es diferente lo quiere exterminar, vive una conversión. Estaba ciego y ahora ve. Y no que fuera una mala persona Pablo. La persona que queda ciega no es su culpa. Es que no puede ver lo que puede estar muy cerca y tropieza y no es su culpa. Es que no puede ver. Así muchos de nosotros, hasta el día de hoy tal vez, hemos caminado y trasegado por la vida cristiana muchos años. Como Pablo, desde los 8 días de nacido había sido circuncidado, se había aprendido de memoria la ley, la Torá, los profetas la sabía de memoria, observaba todas las leyes judías, todos los preceptos, pero iba ciego, caminaba ciego, porque él defendía una ley que, como dirá él mismo más adelante, una ley que traía consigo consecuencia de muerte, castigo.
mientras que la nueva ley, la ley del amor, la ley que se abraza es con la fe, la ley de Jesús resucitado, es una ley que da libertad, la ley del amor. San Pablo va a encontrarse con Cristo, camino a Damasco, mientras está haciendo lo incorrecto, mientras está persiguiendo, arrastrando a los pobres cristianos, sacándolos de sus casas para llevarlos presos. No le bastó con hacer esto en Jerusalén, sino que ya miró hacia Damasco y está decidido. La clave de la conversión de Pablo es el encuentro con Jesús. Jesús le salió al camino. Hoy Jesús nos sale al camino y con su poderosa luz de la palabra quiere cegarnos de eso que realmente hasta el día de hoy no hemos comprendido, para generar en nosotros un proceso de sanación, que nos demos cuenta que estamos ciegos, porque Pablo no sabía que estaba ciego. Ese cegarse con la luz del Señor, caer al suelo, es lo que necesitamos en el tiempo de la Pascua. Vivir nosotros y llevar a que nuestra familia, la gente que queremos evangelizar, viva esa experiencia del encuentro con Jesús. La Pascua es un tiempo muy bonito para hacer retiros espirituales. La Pascua es un tiempo muy bonito para llevar la palabra de Dios a los hogares. Y la palabra de Dios va a ser la misma palabra que le habló a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando uno empieza a meditar la Escritura y empieza a leer, empieza a compartirla, como espada de doble filo, penetra en lo más profundo del ser humano, penetra hasta la entraña y divide allí los tuétanos, entra en lo más profundo de los huesos. Esto indica que la palabra de Dios es eficaz como espada de doble filo. Hay que compartirla, leerla, meditarla. Ese es el llamado que yo vengo haciendo para este tiempo de la Pascua. Lee mucha palabra, comparte palabra, vincúlate a un grupo, ve al retiro espiritual, manda a tu hijo, al esposo, vayan en familia a retiros de Pascua. Es lo que se necesita para encontrarnos con Jesús y lograr ese cometido que los obispos, cuando se reunieron por última vez como episcopado latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil, concluyeron que había que hacer una misión y se declaraba en estado de misión permanente todo el continente, toda América Latina, porque teníamos muchos bautizados no evangelizados. Mucha gente sacramentada, pero sin un encuentro personal con Cristo. Y desde el 2009 esto es lo que se está buscando. Esto es lo que se está buscando en todo este continente. Un encuentro personal con Jesús. Fue lo que hizo la diferencia en la persona de Pablo. Se encontró personalmente. ¿Ya te encontraste personalmente con Jesús? Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo descubrió que el gran fruto que logra la experiencia carismática es el encuentro personal con Jesús. Los grupos de oración, el seminario de vida en el Espíritu busca eso, un encuentro personal con Jesús a través de la predicación y la oración fuerte al Espíritu Santo. Y llegó a decir Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo que él no ordenaba sacerdote a un muchacho que no hubiese tenido el encuentro personal con Jesús. Que más que haber pasado todos los exámenes del seminario que son necesarios, era más necesario el encuentro personal con Jesús. De ahí una anécdota que cuenta el padre Hugo Estrada y que yo la replico muchas veces, del sacerdote que en un evento, en un estadio, toma el micrófono y dice: yo voy a dar testimonio. Y dijo: llevo 20 años siendo sacerdote. Y la gente empezó a aplaudir. ¡Qué bueno! Y dijo: no, esperen, ese no es el testimonio. El testimonio es que yo tengo 20 años siendo sacerdote y 3 años siendo cristiano. Y la gente se abismó, que ¿cómo es esto posible? Sí, es posible. Como Pablo llevaba toda una vida en el templo, se sabía la ley, la Torá, los profetas de memoria, observaba todas las leyes, pero toda una vida
y apenas iba a empezar a ser cristiano. Nos puede pasar lo mismo, ser muy católicos porque somos bautizados, primera comunión, confirmación, muy de la iglesia, no nos perdimos procesión en Semana Santa, pero estamos persiguiendo a Jesús tal vez con nuestra forma de ser. ¿Cómo estás tratando a la gente? ¿Hiciste despedir a alguien ahí en las oficinas donde trabajas porque crees que hizo algo malo, porque no te gusta, te cae mal y le presionaste tanto hasta que la persona renunció? ¿Por qué me persigues?, dice Jesús. ¿Por qué me persigues? En tu casa me persigues. Mira cómo tratas a tus hijos. Mira cómo eres de fuerte y rudo. Mira cómo te gusta la ley del embudo, la parte ancha para ti, la estrecha para el otro. ¡Qué egoísta eres! ¿Por qué me persigues?, dice Jesús. ¿Cuántos reclamos de persecución hoy el Señor lanzará sobre nosotros? ¿Por qué me persigues, Padre Ronald? Señor, yo no te estoy persiguiendo. Claro que sí. Mira, estás persiguiendo a los cristianos. No estás haciendo tu parte. Me estás persiguiendo. Descubramos hoy en qué estamos persiguiendo al Señor y vivamos esa conversión. La conversión es un cambio de dirección. El Señor está allá, al frente. Y el alejarme es buscar otra dirección, otro camino. La conversión es dar media vuelta y regresar por ese camino que me iba alejando de Dios, volver a Él, volver a mi Señor. ¿Por qué le perseguimos? Con falso testimonio, con antitestimonio. Muchos no se animan a ser católicos porque tú y yo no damos testimonio de santidad y de gracia. Ahí perseguimos al Señor. El que no recoge conmigo desparrama, dice el Señor Jesús. Gandhi dice que él leyó los evangelios, la historia de Jesús, y él quedó prácticamente convencido, convertido. Y dijo, no, yo me voy a hacer cristiano. Y vino a ver cómo vivíamos los cristianos y dice, ahí se me quitaron todas las ganas. No había testimonio. Cuando tú y yo no damos testimonio, estamos persiguiendo al Señor. Hay que testificar, hay que anunciar, como lo va a hacer Pablo. Pero Pablo pudo testificar, anunciar solo a partir del encuentro personal con Jesús resucitado. Tenemos que buscar ese encuentro con Jesús resucitado en este tiempo de la Pascua, el tiempo más oportuno para vivir en la gracia, en la bendición de Dios. Tenemos que ser instrumentos dóciles como Ananías. Claro que Ananías se asustó. Uy, Señor, ese tipo es peligrosísimo. Yo he escuchado lo que hace a los cristianos. No, tranquilo que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes. Pues ese hombre, esa mujer, eres tú. Hoy, en el nombre del Señor, yo lo digo. Tú, mujer, en tu casa, en tu familia, como abuela, como mamá, como hermana, como hija. Tú eres ese instrumento elegido por Dios. Tú, varón de Dios, que me estás escuchando, eres ese instrumento elegido para llevar a tu oficina, a tu trabajo, a tu familia, a tu hogar, a tu comunidad, la palabra y la experiencia de Dios. Y empezaron a ser un verdadero hermano. Ananías le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías me ha enviado. Hermano Saulo. A veces no somos hermanos. Somos hermanos en la iglesia. Conozco a la gente, la miro como hermano. O es en ese egoísmo que solo yo y mi familia, los míos y los otros no importan. El Espíritu hace hermanos y nos une. Y nos une a través de la Eucaristía, la comunión eucarística. Jesús sigue avanzando en el discurso del pan de vida. ¿Qué es lo que nos da comunión y nos consolida como hermanos en la fe? El comer juntos. Dice Hechos de los Apóstoles que Pablo comió, recobró las fuerzas y se quedó unos días allí aprendiendo sobre el camino. Y después salió a anunciar por las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Comió. Hermanos, el alimento nos da unidad. Uno no se sienta a comer con cualquier desconocido. Uno comparte el alimento con los conocidos. Por eso el banquete del altar nos da comunión. Y dice Jesús, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre,
tiene vida en vosotros. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida. Ayer escuchábamos el mismo evangelio, versículos atrás, vamos a seguir en el discurso del pan de vida, y Jesús decía, el que crea. Hoy ya dice el que coma, porque es que el mensaje, la enseñanza es progresiva. Ahora el Señor nos invita a comer su cuerpo y su sangre para vivir en comunión. El Hijo del Hombre se encarnó hace 2000 años en las entrañas virginales de la Virgen María, pero se sigue encarnando y así quiso que fuera a través de la Eucaristía. Uno come la carne de Cristo y ese trozo de la carne de Jesús como una rama que se injerta en un árbol y allí se enraiza, allí se va a quedar soldado a esa nueva realidad. Así cuando uno comulga, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, se encarna en nuestro corazón, se agarra del corazón, ahí se afianza y empieza a bombear sangre nueva y nos da comunión, resultamos siendo hermanos con el mismo tipo de sangre. Resultamos comiendo el mismo pan, el mismo cuerpo del Señor. Es muy bonito el signo que el sacerdote fracciona la hostia y dice, tomad y comed, todos de él, y la fracciona y se come un trozo él, y los otros trozos los pone sobre el altar y luego va a ir a dar la comunión, porque estamos unidos. Tenemos que estar unidos. Si no estás en comunión, si no estás comulgando, no estás en comunión. Entonces déjame decirte que estás persiguiendo a Jesús. Padre, de verdad, sí, como Saulo de Tarso, déjame decirte que estás persiguiendo a Jesús, no estás comulgando, estás dando antitestimonio, estás haciendo contrapeso. Y el Señor hoy te llama, ya no me persigas más, ven, confiésate, ven para que puedas comer y recobrar tus fuerzas. Pablo comió y recobró las fuerzas, la fuerza para evangelizar. Eso es lo que le falta a mucho católico. Y yo sé que a muchos de los que me están escuchando, porque si yo en una Eucaristía que celebro con 50, 100 personas, yo sé que no todos van a comulgar, porque es lo cotidiano en nosotros, qué triste, pero es así. Pues lo mismo puedo decir de los que escuchamos este evangelio diario. No todos están comulgando y yo te exhorto y te animo, deja de perseguir al Señor con ese pecado que no quieres confesar, que no quieres soltar, no quieres aflojar, ya de una vez por todas. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo y a romper, como Sansón rompió esas cadenas y se liberó, como Jesús venció la muerte. Tú también puedes vencerla si crees en el resucitado, si te lanzas a esta vida nueva. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y los bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.